Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a Cálculo Matemático y MATLAB. En este video vamos a resolver una ecuación diferencial de segundo orden, en que describe el movimiento del péndulo simple. Y lo que necesitamos calcular es la posición angular en función del tiempo, ya que la posición angular va cambiando con respecto al tiempo, a medida que el péndulo va oscilando. Y esto nos va a servir para calcular las componentes X y Y del péndulo simple, en que se reemplaza la posición angular. Y hay que recordar de que X depende del tiempo y Y depende del tiempo. Es una parametrización de curvas, ya que lo que estamos parametrizando es la posición del péndulo simple. Y esto también nos va a servir para calcular la magnitud de la tensión y también la fuerza resultante o la fuerza tangencial. Y hay que recordarlo, en que la fuerza resultante es igual mg por el seno de beta. Entonces, obteniendo la posición angular beta, podemos determinar todos estos parámetros. Y hay que considerar estas condiciones iniciales que tenemos aquí, ya que el péndulo parte del reposo. Entonces, la posición angular inicial en t igual a 0 va a ser igual a beta 0, en que puede ser cualquier ángulo en el cual se deja caer. Y la velocidad inicial angular va a ser igual a 0. Entonces, estas van a ser nuestras condiciones iniciales y todo esto nos va a servir para resolver esta ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, lo primero que podemos identificar es de que es una ecuación diferencial de segundo orden porque tenemos la segunda derivada es lineal y homogénea. Lineal porque en cada uno de los coeficientes, tanto de la derivada como la función, son constantes. Y es homogénea porque esta ecuación diferencial se iguala a 0. Entonces lo que vamos a obtener es una solución homogénea. Entonces lo que voy a hacer para resolver esta ecuación diferencial es de que voy a proponer una solución en que el ángulo beta en función del tiempo va a ser igual, y lo voy a multiplicarlo por una función que al derivar la segunda, la tercera hasta el enésimo orden obtenemos la misma función, y la función que me refiero es la exponencial elevado a la st. Entonces vamos a considerar de que a y s son constantes, y esto se aplica para una ecuación diferencial en que los coeficientes son constantes. Y fíjense bien lo que va a suceder si yo hago la segunda derivada. Si yo calculo la primera derivada de beta con respecto al tiempo, esto va a ser igual a la constante a, ya que es una constante, y esto multiplica a la derivada con respecto al tiempo de la exponencial de st. Y aquí vamos a aplicar la regla de la cadena, y esto me queda la constante a, y esto multiplica la derivada de afuera, que sería la exponencial de st, por la derivada de adentro, que en este caso la derivada con respecto al tiempo de st, S sale como constante, y lo que tengo es la derivada con respecto al tiempo de t, y esto vale 1. Entonces esto se multiplica por S, y de esta manera ya tengo la primera derivada. Ahora voy a calcular la segunda derivada, en que la segunda derivada de beta con respecto al tiempo va a ser igual a S, en que va a ser una constante, y voy a derivar con respecto al tiempo la exponencial de st, y es el mismo procedimiento, y esto me queda AS que multiplica, y ahora lo que tenemos que derivar con respecto al tiempo es la exponencial de st, en que me va a quedar S que multiplica la exponencial de st, y esto también va a ser igual a S al cuadrado la exponencial de st. Ahora el siguiente paso es que voy a reemplazar la función y la segunda derivada en la ecuación diferencial, y fíjense bien lo que va a suceder amigos, y esto me queda a s al cuadrado e a la st, en que es la segunda derivada, más g sobre l a por la exponencial de st es igual a 0.
Y aquí lo que va a suceder es de que si ambos miembros de la igualdad yo lo multiplico por el inverso multiplicativo, es decir, 1 sobre a st, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces la exponencial de st se cancela y también la a. Y lo que voy a obtener es esto, s al cuadrado más gl es igual a 0. Y lo que obtenemos es una ecuación de segundo grado que se puede resolver fácilmente. Bueno, voy a borrar todo esto a excepción de la solución en beta. Y ahora lo que necesitamos hacer es resolver esta ecuación de segundo grado, porque de esta manera vamos a obtener la constante s y esto se va a reemplazar en esta expresión. Entonces si resolvemos esta ecuación de segundo grado, esto me queda así. Voy a aplicar el inverso aditivo, en que ambos miembros voy a restar menos g sobre l y menos g sobre l. Y lo que va a suceder es de que g sobre l se cancela con menos g sobre l y lo que tengo es s al cuadrado es igual a menos g sobre l. Y ahora ambos miembros voy a aplicar la raíz cuadrada, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, y lo que voy a tener en el miembro izquierdo de la igualdad es el valor absoluto, ya que la raíz cuadrada de s al cuadrado por definición es el valor absoluto de s, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de menos g sobre l. Pero quiero que vean que lo que tenemos aquí es una raíz negativa, ya que la gravedad y la longitud de la cuerda son positivos. Entonces, como tenemos un valor negativo, por definición esto lo podemos escribirlo como la raíz cuadrada de g sobre l, y esto va a multiplicar a la raíz de menos 1, pero la raíz de menos 1 por definición es la unidad imaginaria. Entonces lo que vamos a tener como solución son números complejos conjugados. Entonces, como tengo el valor absoluto de s, lo que nos va a entregar son dos soluciones, en que s va a ser igual a más menos la raíz de g sobre l, y esto multiplica ahí, y entonces ya tengo la solución de s, y esto lo voy a reemplazarlo en la solución de la posición angular. Y además de que estamos resolviendo la ecuación diferencial desde ceros, y esto me queda la constante a que multiplica la exponencial de st, que en este caso s va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de g sobre l, que multiplica la unidad imaginaria por el tiempo. Y ahora lo que voy a definir es lo siguiente, en que la frecuencia angular, que le llamo omega 0, va a ser igual a la raíz cuadrada de g sobre l, en que va a ser la frecuencia angular del péndulo simple. Y de aquí lo que podemos calcular es la frecuencia de oscilación del péndulo y también el periodo, ya que la frecuencia angular por definición es 2pi por la frecuencia, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de g sobre l. Y de aquí puedo calcular la frecuencia, en que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre 2pi la raíz cuadrada de g sobre l. Y de aquí puedo calcular el periodo de oscilación, es decir, es el tiempo en que el péndulo tarda en que llegue a la posición inicial, en que estoy tomando como referencia esta posición. Entonces, el periodo de oscilación va a ser igual a la inversa de la frecuencia. Y entonces, lo que vamos a obtener es esto, 2pi, que va a multiplicar a la raíz cuadrada de L sobre G. Entonces ya tengo el cálculo de la frecuencia y el periodo. Y esto lo voy a escribir en la parte de abajo para que tenga un poquito de orden. Entonces, voy a escribir el periodo, en que va a ser 2pi, que multiplica la raíz cuadrada de L sobre G, y la frecuencia es la inversa del periodo. Y entonces lo que tengo es la frecuencia angular, que va a ser la raíz cuadrada de G sobre L. Y esto nos va a servir para que podamos simplificar un poco más esta expresión, porque me va a quedar en que beta, que depende del tiempo, va a ser igual a la constante a que multiplica la exponencial de más menos, y la raíz cuadrada de G sobre L es omega 0,
que multiplica a i por el tiempo. Aunque también me conviene escribirlo de esta forma, en que tengo la unidad imaginaria, la frecuencia angular por el tiempo. Y ahora lo que vamos a aplicar es una de las identidades más bellas que existen en las matemáticas, y es la identidad de Euler. Y es la siguiente, amigos, y la voy a escribir. La exponencial de ix, esto va a ser igual al coseno de x más i por el seno de x. Entonces esta es la identidad de Euler, y también lo podemos aplicarlo para un exponente negativo. Por ejemplo, si fuera un exponente negativo, lo único que va a cambiar es el signo, pero aquí como tenemos tanto el positivo como el negativo, sin importar de que sea positivo o negativo, entonces aquí quedaría más menos. Entonces, aplicando la identidad de Euler, me quedaría la constante a que multiplica al coseno de omega 0t más menos i por el seno de omega 0t. Y entonces puedo aplicar la propiedad distributiva y me queda la constante a que multiplica el coseno de omega 0t más menos ai por el seno de omega 0t. Y entonces la constante a lo puedo definirlo como C1 que multiplica el coseno de omega 0t y más menos la constante a que multiplica la unidad imaginaria, lo puedo definirlo como otra constante, en que va a ser C2 por el seno de omega 0 de t. Y entonces de esa manera ya tenemos una forma de solución de la posición angular, y es esta. Lo voy a escribirlo en que la posición angular en función del tiempo va a ser igual a C1 por el coseno de omega 0 de t más C2 que multiplica el seno de omega 0 de t. Y entonces lo que vamos a tener como respuesta es una función sinusoidal, amigos. Es una función sinusoidal, y esto tiene sentido, amigos, porque el péndulo va oscilando. Es decir, tenemos un ángulo máximo, tenemos un ángulo mínimo, y también el péndulo va a pasar por el punto de equilibrio. Este es el punto de equilibrio. Bueno, ahora lo que necesitamos hacer es determinar las constantes C1 y C2, y para esto vamos a aplicar las condiciones iniciales. Primero lo voy a hacerlo con respecto a la posición angular, y ya después con respecto a la velocidad angular en que necesitamos derivar. Entonces primero lo hago con respecto a la posición inicial, y esto me queda como la posición angular en t igual a 0 es igual a beta 0. Esto me queda beta 0 es igual a C1 por el coseno, y aquí lo que tengo es omega 0 que multiplica a 0, y esto es igual a 0. Entonces tengo el coseno de 0 más C2 por el seno de 0. Y entonces lo que vamos a tener es esto: el seno de 0 es igual a 0 y el coseno de 0 es igual a 1. Entonces lo único que nos va a quedar es C1, y C1 va a ser igual a beta 0. Entonces ya tengo calculado C1, y esto lo voy a apuntarlo en que C1 va a ser igual a beta 0. Ahora lo que necesitamos determinar es C2, y para eso necesitamos determinar la primera derivada, que es la velocidad angular, en que la derivada de beta con respecto al tiempo, esto va a ser igual a C1, y la derivada del coseno es menos seno, y aplicando la regla de la cadena va a ser menos C1 que multiplica la frecuencia angular por el seno de omega 0 de t más C2, y la derivada del seno es el coseno, y esto se multiplica omega 0 por el coseno de omega 0 de t. Y ahora tengo que reemplazar la segunda condición inicial, y es esta, amigos, en que la velocidad angular es igual a 0 porque parte del reposo. Y entonces haciendo la sustitución me queda 0 es igual a menos C1 omega 0, y aquí lo que tengo es seno de omega 0 de t, en que omega 0 que multiplica 0, ya que t se reemplaza 0,
esto va a ser igual a 0. Entonces tengo el seno de 0 más C2 omega 0 por el coseno de 0. Y lo que podemos ver es de que el seno de 0 es igual a 0, el coseno de 0 es igual a 1. Y lo único que me va a quedar va a ser C2 omega 0 igual a 0. Y lo que vemos aquí, amigos, es de que C2 es igual a 0. Entonces C2 es igual a 0. Y la solución de la ecuación diferencial de segundo orden se va a simplificar, amigos. Se va a simplificar. Y esto me queda beta de t es igual. Entonces C1 vale beta 0 por el coseno de omega 0 de t. Y C2 es igual a 0. Entonces esa es la solución de la ecuación diferencial de segundo orden. Y esto se mide en radianes. Ahora, si yo lo quiero pasarlo a grados, tenemos que aplicar un factor de conversión. Entonces, si yo quiero el ángulo beta en grados, en que lo estoy denotando como beta subíndice d, por la notación de degree, grados, en que está en función del tiempo, vamos a hacer un factor de conversión. Y lo siguiente, en que tengo 180 que multiplica beta de t, y esto va a dividir a pi. Entonces de esa manera puedo pasar de radianes a grados. Es un factor de conversión. Entonces ya tengo calculado la posición angular, en que lo puedo medirlo en radianes o también en grados. Puede ser medido. Y entonces de aquí también puedo calcular la velocidad angular. Y esto se obtiene derivando esta función, en que la velocidad angular en función del tiempo, y si aplico la derivada, esto me queda, la derivada del coseno es menos seno. Entonces tengo menos beta 0 omega 0 por el seno de omega 0 de t. Y esto se mide en radianes por unidad de segundo, o también lo podemos medirlo en grados por unidad de segundo. También podemos hacer eso. Bueno, entonces ya tenemos la respuesta transitoria del péndulo simple, y esto lo voy a apuntar en la parte de arriba. Voy a hacer la gráfica de la posición angular, esta. Entonces quiero que vean que beta 0 es la amplitud y omega 0 es la frecuencia angular. ¿Cómo sería la gráfica? Bueno, aquí tengo el tiempo, aquí está la posición angular, que depende del tiempo, y vamos a ver cómo es esta gráfica. Como tenemos la función coseno, esta función se ve así. Y ahora lo que yo necesito saber es el periodo. Aquí lo que vamos a obtener es el periodo. Y hay que recordar que es el tiempo que tarda en que el péndulo llegue a la posición inicial, ya que el péndulo se deja caer desde este punto. Entonces es el tiempo que tarda en que el péndulo recorra hasta que llegue a la misma posición. Eso es el periodo. Entonces, si nos fijamos en esta gráfica, cuando parte del reposo obtenemos la posición angular máxima, que es esto, que es beta 0. Esta es la posición angular máxima. Luego el péndulo va a llegar a su punto de equilibrio, que es este. Este es el punto de equilibrio. Punto de equilibrio. ¿Y qué es lo que sucede cuando llega al punto de equilibrio? En que la posición angular vale 0. Ahora el péndulo llega a esta posición en que va a ser un ángulo negativo, porque estamos tomando como referencia la vertical. Entonces aquí el ángulo es negativo y va a ser menos beta 0. Y es lo que vemos aquí, amigos. En que aquí tengo menos beta 0 y aquí tengo beta 0. Y entonces ahora el péndulo baja y de nuevo llega al punto de equilibrio, es decir, este punto, y luego llega otra vez a la posición inicial. Entonces lo podemos dividirlo en cuatro partes, en que esta va a ser la mitad del periodo, aquí va a ser un cuarto de periodo, aquí va a ser 3/4 de periodo, y aquí tengo la oscilación completa, que va a ser el periodo. Y de esta manera es como podemos calcular el periodo, 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Y de ahí podemos calcular la frecuencia.
Bueno, entonces va a tener esta respuesta y entonces la amplitud va a ser beta 0 y se trata de una función sinusoidal. Bueno amigos, si este video les ha gustado, regálame un pulgar arriba y compártelo y suscríbanse a mi canal en que vamos a seguir viendo más problemas de física. Que Dios los bendiga, cuídense y bye y muchas gracias.